Ahí está. ¿Por qué, hermanos, le damos importancia a que esto grave, hermanos? Porque hay personas, hermanos, que están recibiendo la palabra de Dios en otras partes del país y en otras partes del mundo, hermanos. Le damos la gloria a Dios por todas las personas que ven, hermanos, estos contenidos, hermanos, que tal vez nunca hemos visto, hermanos, que no conocemos de manera personal, pero que gracias a la tecnología Dios está permitiendo, hermanos, que ellos también puedan escuchar el Evangelio. Y para nosotros, hermanos, que queremos ser una iglesia bíblica, hermanos, es importante llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y si lo podemos hacer por medio de la tecnología, por medio de las redes sociales o de las plataformas, de las formas y los modos que Dios nos permita, hermanos, necesitamos hacerlo. Entonces, hermanos, gloria a Dios por estar aquí, hermanos, con ustedes. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Y Dios nos permite, hermanos, discernir, hermanos, con la ayuda de su Espíritu, la voluntad del Señor. Y hoy, hermanos, vamos a predicar un mensaje que lleva por título Las dos cruces, hermanos. Las dos cruces. Lo voy a apuntar aquí, hermanos. Las dos cruces. Amén, amén. ¿Alcanzan a ver ahí, hermanos? No es en 3D, pero ¿se alcanzan a ver ahí? Amén, hermanos. Las dos cruces, hermanos. Y vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios y vamos a ir al Evangelio, hermanos, de Marcos. ¿Sí? Capítulo 8, hermanos. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo, amén, 31, hermanos. ¿Me da un amén, por favor, cuando ya lo tenga? Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Amén. A ver, Damián, toma tu Biblia. Sí. Mi querido Ale. Gloria a Dios, hermanos. Bien, hermanos, ya estamos ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Amén. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. De ahí en adelante, hermanos, dice así. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Sí, hermanos? Aquí nos está hablando la Escritura de lo que nuestro Señor Jesucristo le habló a sus discípulos. Él les dijo, miren, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Él, padezca mucho, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, ahí en Jerusalén, hermanos, los líderes del pueblo, los líderes religiosos y los escribas también. Y además, hermanos, que lo maten. Dice ahí, y ser muerto, pero también dice, y resucitar en 3 días. ¿Sí, hermanos? Esto Jesús comenzó a enseñarles a sus discípulos. Versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Vean, hermanos, lo que Pedro, influenciado por Satanás, va a hacer. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro le estaba diciendo, no, Jesús, que esto no te acontezca. No, no vayas allá, no, que no te maten. Pero Jesús dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Versículo 34, hermanos. Y aquí es donde necesito que usted ponga más atención todavía. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén, hermanos. Porque todo el que quiera salvar la vida, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué hay de provecho en eso, hermanos? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, hermanos. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permites, Padre, proclamar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas hoy, Señor, y que podamos discernir tu voluntad a través de las Escrituras. Permítenos entender, Señor, cuál es tu deseo para nuestras vidas. Padre, queremos ser discípulos verdaderos, discípulos tuyos, Señor, no de una religión, no de un movimiento, no de una corriente, Señor. Queremos ser discípulos de Cristo. Permítenos hoy, Señor, tomar tu voluntad y abrazarla con todo nuestro corazón. Permite que hoy, Señor, tu Espíritu hable a nuestras vidas para caminar de tu mano, Señor, para caminar juntos, para vivir en tu agrado, para vivir para tu gloria. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Las dos cruces, hermanos. En la vida del cristiano hay dos cruces, hermanos. Hay dos cruces. Y la primera cruz, hermanos, por la cual todo toma sentido y todo toma motivación, hermanos, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es la cruz que podemos ver, hermanos, en Juan capítulo 19, que nos narra la crucifixión de Jesús. Vamos ahí, por favor, hermanos, Juan capítulo 19, y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 16. Mientras yo la anoto acá, Marcos 8, del 31 al 38, ¿qué es lo que leímos? Leímos el texto base, es Marcos 8, 31 al 38, y ahorita vamos a leer Juan 19, hermanos, del 16 en adelante. ¿Sí alcanzan a ver, mis hermanos, allá atrás? Amén. Hermana Mari, ¿sí ve? Amén, hermanos, gloria a Dios. Mi hermana Lourdes, ¿sí ve, hermana? Gloria a Dios, amén. Vamos a leer lo que nos dice el apóstol Juan acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús ya había ido con sus discípulos a celebrar la Pascua. Habían estado en ese momento tan íntimo. Él les había enseñado tantas cosas al final de su ministerio. Salieron de ahí al huerto de Getsemaní. Buscó que oraran con él, pero ellos estaban muy tristes y muy cansados. Y él oró solo, hermanos. Y temprano, hermanos, se apareció Judas con la turba. Se llevaron preso a Jesús y los discípulos fueron dispersados. Y lo llevaron entonces, hermanos, a ser interrogado, a ser cuestionado, a ser acusado falsamente. Y finalmente, hermanos, lo declaran un reo de muerte. Lo declaran alguien digno, hermanos, de crucifixión. Y entonces dice la palabra así, Juan 19, 16. Vamos a leer desde el 15, hermanos. Miren, todavía un poquito para tomar el contexto. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale, Pilato les dijo. ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces, versículo 16,
Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, 18. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Amén, hermanos. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, vea lo que dice la cruz de Jesús: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito, hermanos, en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino el que dijo, que él dijo, yo soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Hermanos, aún Pilato fue usado por Dios, hermanos, para declarar, hermanos, el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Imagine esa cruz, hermanos. Está en un lugar fuera de la ciudad, en medio de 2 ladrones, en un juicio público, en una sentencia, en una ejecución pública, hermanos, donde los estaban exhibiendo, donde eran maltratados, donde la gente sabía que el final de esas 3 personas que estaban ahí era la muerte. Y tenían crucificado a Jesús, hermanos. Y Jesús ahí colgado de ese madero, hermanos, tenía un título que el propio Pilato, el gobernador romano de ese lugar, hermanos, escribió: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Totalmente contrario, hermanos, a lo que los judíos, los principales sacerdotes y escribas estaban declarando. Porque ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Ellos estaban negando que Jesús fuera el rey. Pero aún Dios tomó a Pilato para escribir este título: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y lo escribió no solo, hermanos, en latín, que es el idioma del Imperio Romano. Lo escribió en griego, que era la cultura, hermanos, predominante. Y lo escribió en hebreo, hermanos, que era el idioma oficial, hermanos, del pueblo judío. Por donde lo vieran, hermanos, la gente sabría que Jesús Nazareno era el Rey de los judíos. Y esta cruz, hermanos, iba a ser el lugar donde Dios nos traería salvación. Esta cruz, hermanos, era el inicio, hermanos, de la transformación de todos aquellos que vendrían a creer en la obra de Cristo. ¿Sabe qué, hermanos? Decimos comúnmente que la salvación no es por obras. Bueno, no es por obras nuestras, pero si es por obras, son por las obras de nuestro Señor Jesús. Y nuestra salvación es por nuestra fe en lo que Él hizo, en las obras que Él hizo, hermanos. Jesús, hermanos, lleva una cruz donde va a consumar la salvación. Jesús lleva una cruz, hermanos, donde toda nuestra deuda, toda nuestra condena, todo nuestro pecado, los enemigos de nuestras vidas y de nuestras almas, hermanos, van a ser derrotados. Jesús, hermanos, carga una cruz, hermanos, donde el peso del pecado, hermanos, está sobre sus hombros. Donde todos nosotros vamos a ser, hermanos, puestos como justos delante de Dios, porque toda nuestra maldad va a ser cargada sobre Él. Amén, hermanos. Mire, acompáñenme, hermanos, a la segunda carta de Corintios, hermanos, capítulo 5, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, hermanos. Y veamos en los versículos finales de este capítulo cómo dice, hermanos. El versículo 21, para ser específico.
Segunda de Corintios 5, 21, y se lo noto acá también, hermanos. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, que no conoció pecado, hermanos, fue convertido en pecador. Fue convertido en aquel que llevaba el pecado de todos. Por nosotros lo hizo pecado, dice la Escritura. Por ti, por mí, Jesús cargó el pecado. Por ti, por mí, Jesús hizo maldición. Por ti, por mí, Jesús, hermano, era culpable de ese pecado sin haberlo cometido. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros, hermanos, fuéramos librados de condenación, fuéramos librados de culpa. Jesús cargó en nuestro lugar ese pecado. Jesús estaba siendo responsable de ese pecado y Jesús pagaría por ese pecado, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vean, hermanos, vamos a ir al Antiguo Testamento en la profecía de este sufrimiento, que es Isaías 53, hermanos. Un capítulo, hermanos, que los judíos desconocen, o que no quieren ver, o que han ignorado. Pero este capítulo, hermanos, nos habla acerca de Jesús como el siervo sufriente, hermanos. Vea lo que dice, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 3, hermanos. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, hermanos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros, o sea, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está, hermanos. Jesús, hermanos, que lleva una cruz, hermanos, donde la gente ve a un hombre caminando, un hombre como de 30 y tantos, ya endeble por el maltrato, por los golpes, por el látigo, ya, hermanos, martirizado, pero que, hermanos, pero que no entienden qué hay detrás de eso. La gente podía ver solo que Jesús llevaba una cruz. Y después, hermanos, tuvo que entrar otra persona que Dios usó, Simón de Cirene, para que terminara, hermanos, de llevar esa cruz. Pero lo que Jesús estaba cargando, hermanos, no solo era un madero, era el pecado de todos nosotros, como dice aquí Isaías 53, 6. La cruz de Jesús, hermanos, es más que un madero. La cruz de Jesús, hermanos, es tan pesada porque es el pecado de todos nosotros. Dice aquí el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, hermanos. Amén. Le voy a anotar la cita, hermanos, nada más leímos hasta el versículo 7. Isaías 53, del 3 al 7, hermanos. Amén, hermanos. Es una cruz, hermanos, donde el Señor, hermanos, va a consumar toda nuestra deuda.
Por favor, acompáñenme, hermanos, a la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, es decir, la carta a los colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 2, hermanos. Vamos a ir avanzando, hermanos, para que podamos, hermanos, terminar pronto este mensaje. Y no es que tengamos prisa, pero yo quiero que oremos, hermanos, por este mensaje. Colosenses, hermanos, capítulo 2. Amén. Y dice así, hermanos, desde el versículo 13, hermanos. Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, refiriéndose ahí a los colosenses, refiriéndose a los gentiles, y que esto aplica hoy para cada uno de los que estamos aquí y de los que escuchen este mensaje, hermanos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, que no éramos del pueblo de Dios, no éramos contados como el pueblo de Dios, dice que a nosotros os dio vida juntamente con Él, con Cristo, con el Cristo resucitado, hermanos, perdonándoos todos los pecados, hermanos. La cruz de Jesús, hermanos, es el lugar donde Dios nos perdonó todos nuestros pecados. La cruz de Jesús es el lugar, hermanos, donde Dios nos dio vida cuando estábamos bien muertos en pecado. Es el lugar donde Dios nos dio vida, hermanos, aunque no éramos del pueblo de Dios, aunque no estábamos contados como pueblo de Dios. ¿Me sigue hasta aquí, hermanos? La cruz de Jesús, hermanos, es un instrumento de muerte horroroso. Es un instrumento cruel, hermanos, pero que a nosotros nos dio vida y nos dio perdón. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Dios nos permite entender esto, hermanos, con su gracia. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. ¿En dónde, hermanos? En la cruz, hermanos. Cada uno de nosotros teníamos una sentencia de muerte por el pecado, pero Jesús, al cargar nuestro pecado, hermanos, al morir por nuestro pecado, al pagar por nuestro pecado, hermanos, al perdonar y limpiar nuestro pecado, esa acta, hermanos, fue rota. Esa acta fue anulada. Esa acta se quitó de en medio, hermanos. ¿En medio de quién? De Dios y nosotros. Esa acta que nos impedía volver a Dios. Esa acta que nos, hermanos, nos condenaba a un destino eterno sin Dios, fue anulada. Fue clavada en la cruz. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los enemigos de nuestras vidas, hermanos, esos principados y potestades, hermanos, quedaron exhibidos, hermanos, cuando Jesús triunfó en la cruz. Hermanos, Jesús venció a la muerte porque resucitó. Jesús venció al pecado porque pagó por él y nos limpió de él. Jesús, hermanos, venció a Satanás porque nos libró de esclavitud. Jesús venció a la carne porque Él nunca pecó. Jesús, hermanos, venció al tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy su mensaje sigue vigente. Hoy su obra sigue activa. Jesús, hermanos, hace una obra eterna verdaderamente. Una obra absoluta, una obra suficiente, una obra que es la respuesta para ustedes y para mí, hermanos. La cruz de Jesús, hermanos, es más que un madero. Es más que un símbolo de una religión. La cruz de Jesús, hermanos, es verdaderamente, hermanos, el emblema de nuestra salvación. Es el emblema de nuestra salvación porque ahí, hermanos, Él consumó todo. Ahí, hermanos, cambió nuestra eternidad. Ahí, hermanos, el destino de cada uno se selló, hermanos, para la gloria de Dios.
¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Amén. La cruz de Jesús es la primer cruz que debe de tener un discípulo. La cruz de Jesús es la primera de un cristiano. La cruz de Jesús, como les decía, es el emblema de la salvación de todos aquellos que han puesto su fe en la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la primera cruz de los verdaderos discípulos. Y la voy a poner aquí dibujito. Qué bonito. Juan 19:30. Porque ahí consumó todo nuestro Señor Jesús. Juan 19:30. Pero bien, hermanos, el texto base, hermanos, con el que comenzamos este mensaje, que es Marcos, capítulo 8, hermanos, del 31 al 38, Jesús habla de su obra, hermanos. Jesús dice aquí la palabra en el versículo 31, Marcos 8:31, que Él les anticipó a sus discípulos: me van a matar. Los ancianos de Israel, los religiosos de Jerusalén, los escribas, harán que yo padezca, harán que me maten, pero voy a resucitar después de 3 días. Jesús, hermanos, le enseñó a sus discípulos lo que acontecería, para que estuvieran preparados, para que ellos pudieran observar el cumplimiento de las Escrituras, porque este es el punto, hermanos, cúlmine de lo que Jesús viene haciendo en su ministerio. Jesús va a ir a padecer, hermanos, va a ir a morir, pero también va a ir a resucitar. ¿Y qué dice Pedro, hermanos? Que esto no te acontezca. Eso está registrado en el libro de Mateo, hermanos. En el Evangelio de Mateo, que dice, no te acontezca, que no te maten, Jesús, que tú no sufras. Pero Jesús, hermanos, como vemos aquí, lo reprende. Y dice, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de Dios? El cumplimiento de la Escritura. Esas son las cosas de Dios. Todo el Antiguo Testamento simbolizaba, anunciaba, profetizaba. Todo el Antiguo Testamento prometía, hermanos, estas cosas. Que Jesús iría a padecer, que Jesús moriría y que Jesús se levantaría de entre los muertos. Esas son las cosas de Dios, donde Satanás no quiere que tú y yo miremos. Y Pedro estaba siendo influenciado. Y Jesús dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no estás poniendo los ojos en las cosas de Dios, la estás poniendo en las cosas de los hombres. Y además, ¿qué hizo Jesús? Versículo 34, hermanos. Marcos 8:34, acompáñenme ahí, por favor. Y llamando a la gente, vean, o sea, Jesús tiene que activar algo, que actuar en consecuencia de esto. Llama a la gente y también llama a sus discípulos. ¿Vamos bien ahí, hermanos? Y les dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y aquí hay 3 cosas, hermanos, primeramente que hay que discernir. Hermanos, el mensaje es tanto para la gente como para los discípulos. ¿Sí? Es para todos, es para la gente y es para los discípulos. ¿Se entiende esto? Es un mensaje para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, si eres de mis discípulos o si eres de los que apenas están aquí conociendo, si eres de los que apenas estás escuchando, si eres de los que vinieron aquí y se encontraron por alguna casualidad, este mensaje también es para ti.
a la gente y a sus discípulos. Es un mensaje general, es un mensaje para todos, es un mensaje para cualquier persona. Pero ¿qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, no es si tú ya eres mi seguidor, o si tú te dices cristiano, o si tú te asumes como un hijo de Dios. No, es antes que eso. Si tú quieres venir al Señor. O sea, es mucho tiempo atrás. Antes de que te digas cristiano, antes de que te asumas como hijo de Dios, si tú quieres venir en pos de Jesús, entonces tú tienes que hacer lo siguiente: negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Y entonces lo voy a graficar, permíteme aquí ponerlo, hermano. Es un mensaje para todos. Primer punto. Es un mensaje para todos. Segundo punto, hermanos. Es un mensaje para quien quiera venir en pos de Cristo. Antes de cualquier cosa, estas son las indicaciones, las instrucciones que nos da el Señor Jesús. Si tú quieres venir en pos de Él, hay que hacer estas tres cosas. Entonces voy a ponerlo aquí, hermanos. Es antes de todo. Antes de que tú quieras hacer algo, primero es esto. Punto número 2. Si quieres venir en pos de Él, antes de que tú hagas algo, si tú quieres venir en pos de Él, primero tienes que observar estas tres cosas. Se las voy a poner en otro color, hermano. Negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguirlo. Negarse a uno mismo, tomar su cruz, aquí le voy a poner propia, para que se entienda, y entonces ahora sí, seguirle. Hermanos, no dice cuando ya estés en la iglesia, cuando tú ya creas en mí, cuando tú ores en mi nombre, cuando tú vayas al campo a predicar. No dice eso, hermanos. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí, primero tiene que hacer esto: negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguirle. Esta es la cruz del cristiano. La segunda cruz. Una cruz, hermanos, donde así como Jesús murió en la suya, tú mueres en la tuya. ¿Se entiende el mensaje, hermanos? Jesús murió en su cruz. Pero tú niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo a Él. ¿A dónde le vas a seguir? Jesús lo que hizo, hermanos, fue emprender un camino de la ciudad, ahí del Sanedrín, donde lo estaban enjuiciando, ahí de donde estaba Pilato en el pretorio, ahí de la ciudad, comenzó un camino, lo leímos en Juan, hacia el monte de la calavera, hacia el Gólgota. ¿A qué? A morir. Entonces, cuando tú tomas tu cruz, hermano, primero te estás negando a ti. Estás negándote a lo que quieres, estás negándote a tus motivaciones, estás negándote a un sueño, a un anhelo, a una expectativa que es tuya y que no está alineada al plan de Dios. Y entonces tomas tu cruz y lo sigues, pero ¿dónde lo sigues? Lo sigues al mismo destino, lo sigues a ese monte, hermanos, donde Jesús murió.
lo sigues, hermanos, en su ejemplo. ¿Y qué tienes que hacer? Lo mismo, morir. Entonces la cruz de Cristo, hermanos, es la que nos da salvación. Juan 19:30, Jesús consumó todo. Pero la cruz de cada uno, hermanos, es la cruz donde entonces nosotros morimos para vivir para la gloria de Dios. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Lo voy a poner aquí entonces. Morir a mí. ¿Dónde está? Marcos 8:34. También está en Mateo, también está en Lucas, hermanos. Pero estas son las dos cruces, hermanos, de la vida del cristiano. La cruz donde Cristo nos ha dado salvación y la cruz donde nosotros nos volvemos sus discípulos. ¿Se entiende el mensaje, hermanos? En esa cruz de Cristo, hermanos, Él ha consumado todo para que nosotros seamos salvos. Pero en la cruz de cada uno, hermanos, damos lugar a la obra de Cristo. Damos lugar a lo que Él quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Damos lugar, hermanos, a que nuestra mente sea transformada. Damos lugar a que nuestro corazón, hermanos, sea perfeccionado y sea transformado al carácter de Cristo. En la cruz de cada uno, hermanos, matamos todo lo que no está de acuerdo con la obra de Dios. En la cruz de cada uno, hermanos, sujetamos nuestros deseos que están fuera, que están exteriores al orden de Dios y los matamos. En la cruz de cada uno, hermanos, morimos a un deseo egoísta. Morimos a intereses propios, hermanos, que están lejos de la voluntad de Dios. En la cruz de cada uno, hermanos, decidimos, hermanos, morir a este mundo, morir al pecado para vivir la vida de Dios, para vivir en agrado a Él, para vivir de acuerdo a sus escrituras. Y entonces sí, hermanos, sí podemos ser discípulos. Entonces sí, hermanos, sí podemos estar con Jesús, porque estamos tomando su ejemplo. Porque lo que es necesario, hermanos, ya está tomando lugar en nuestras vidas, que es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, hermanos. Esto, hermanos, esto es lo que debe de ocupar nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque no somos hijos de Dios, hermanos. No podemos considerarnos hijos de Dios si nuestra salvación la consideramos dependiente de nuestras obras, dependiente de cuánto yo pueda servir y agradar a Dios. Nunca, hermanos, vas a alcanzar la salvación si está situada en tus esfuerzos, si está colocada la esperanza de tu salvación en lo que tú puedas hacer, en cuanto puedas agradar a Dios, en cuanto digas, cuidaré mi salvación. No, hermanos, porque tu salvación no es por tus obras, tu salvación es por las obras de Cristo. Esa cruz, hermanos, la primera, la cruz de Cristo, simboliza, es el emblema de tu fe, de lo que tú crees. Eres tú el que cree que Jesús fue a ese lugar, cargando el peso de tu pecado para clavarlo ahí, para dejarlo ahí, para que nunca más vuelva a tu vida. Es esa cruz, hermanos, donde tú crees que Él murió y que al tercer día resucitó. En esa cruz, hermanos, están puestas tus esperanzas, porque lo que Jesús hizo ahí, hermanos, tú y yo nunca lo vamos a poder lograr, nunca lo podríamos hacer. Hermanos, en primera, si tú crees
que tu justicia es mayor que la justicia de Dios, nunca vas a obtener salvación. Tú eres justo, tú eres hecho justo delante de Dios, porque Jesús precisamente cargó sobre sí el pecado de todos. Cuando te quita ese pecado de encima y lo lleva a Él, y lo paga a Él, y lo limpia a Él, a ti viene la justicia de Jesús. Viene la integridad de su vida, viene la santidad de su persona, viene su obediencia a toda la ley de Dios, viene una vida perfecta de agrado, hermanos, a Dios. Algo que también tú y yo nunca podríamos lograr. Por la obra de Jesús es que somos hechos justos. Eso es por principio de cuentas. Y dos, nunca vamos a ser hijos de Dios, hermanos, si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, a la carne, a la sensualidad, al egoísmo, a la rebeldía, a lo que hay, hermanos, en desorden en este cuerpo mortal y carnal, pecaminoso. Si nosotros no nos negamos, hermanos, a eso que está en contra de Dios, que es ofensa a Dios y que es, hermanos, totalmente contrario a su voluntad, nunca podremos ser hechos hijos de Dios, hermanos. No nos podemos asumir como hijos de Dios, porque si no nos negamos a nosotros, hermanos, quiere decir que seguimos andando en la carne. Quiere decir que seguimos practicando el pecado. Quiere decir que estamos atrapados ahí. Y le voy a dar algunas citas, hermanos. Dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. O sea, no puede ser hijo de Dios porque es del diablo. Si andamos practicando y practicando el pecado, no somos de Dios, somos del diablo. Porque el diablo, hermanos, peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué dice Jesús en Juan 8, hermanos, 34 y 36? Dice, hermanos, que cualquiera, hermanos, que practique el pecado, hermanos, esclavo es del pecado. Cuando estás practicando el pecado, te haces esclavo del pecado. Entonces, hermano, no eres hijo de Dios. Si continúas la lectura, dice, hermanos, que eres hijo del diablo. Entonces, hermanos, necesitamos negarnos a nosotros, negar a este cuerpo carnal y sus deleites, negar a este cuerpo, hermanos, que está en pecado y que desea, hermanos, hacer cosas que no convienen delante de Dios. Este es un punto importante. Niégate a ti mismo. Es decir, muere a tus deseos desordenados, muere a tu pecado. Toma tu cruz, o sea, determina matarlo. Determina llevar ese pecado a la muerte. Jesús tomó el pecado de todos nosotros y fue, hermanos, a clavarlo en esa cruz, a liquidarlo. Necesitamos, hermanos, tomar, hermanos, las cosas, los aspectos de nuestras vidas que están fuera de la voluntad de Dios y determinar, hermanos, liquidarlos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces sí, hermanos, seguirle en su ejemplo. Jesús fue a morir. Y tú y yo morimos, hermanos, cuando nos bautizamos. Morimos en referencia, en analogía a su muerte. Somos sepultados en las aguas del bautismo al pecado, a la vieja naturaleza, a este mundo y sus deseos. Y resucitamos como Jesús resucitó a una nueva vida, hermanos. Una vida para gloria de Dios. Una vida que no es para mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso dice Gálatas 2:20. No estoy viviendo para mí. ¿Por qué? Porque ya no me pertenezco. Vamos a leer, hermanos,
Es Primera de Corintios capítulo 6. Y vamos a leer, hermanos, Romanos, lo vamos a tomar en un momentito, hermanos. Pero ahorita vamos a ir primero a Primera de Corintios, hermanos. En esta primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, hermanos, le va a decir algo, hermanos, importantísimo para nuestra fe. Vean lo que dice el versículo 19 y también vamos a leer el 20, hermanos. Antes, miren, el 17 está todavía más claro. Primera de Corintios, vamos a leer el 17, 6:17, 6:19 y 6:20, hermanos. Dice así el 17. Primera de Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sí, hermanos? El que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Vean, ¿está en dónde? En cada uno de nosotros. El cual tenéis de Dios, o sea, Dios nos lo ha dado, hermanos. Y que no sois vuestros. Amén, hermanos. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú ya te uniste con el Señor, si has creído en Él como tu único y suficiente Salvador, si has creído en Jesús como tu Cristo, si tú crees que Él es Dios, hermanos, tú te has unido con el Señor y eres un espíritu con Él. Y entonces, hermanos, en ti está el templo del Espíritu Santo. Dios te ha dado esa capacidad de ser templo del Espíritu Santo. Y entonces ya no te perteneces. Ya no te perteneces. ¿Por qué? Porque fuiste comprado a un alto precio. ¿Cuál fue el precio? Esa primera cruz. Con la sangre de Jesús fuiste comprado a un alto precio, hermano. Entonces, ¿qué te toca a ti? Dice ahí, glorifica pues a Dios. ¿En dónde? En tu cuerpo y en tu espíritu. Porque son de Dios. No son tuyos, son de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Ahora sí, Romanos, hermanos. Romanos 8, por favor. Romanos 8, 7, hermanos, y el 8, ¿sale? Les voy a anotar aquí la cita de Corintios. Fue 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 17, 19 y 20. Y ahora estamos en Romanos. Romanos 8, 7 y 8. Ajá. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, hermano, cuando quieras venir al Señor, cuando tú quieras verdaderamente seguirle, primero niégate a ti mismo. Muere a eso tomando tu cruz y ahora sí síguele. Versículo, hermanos. Ya leímos el 7 y el 8, hermanos. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? Pues con la que Jesús nos hizo justos delante de Dios, hermanos.
Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Ya dijimos, hermanos, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, Él morando en nosotros nos va a vivificar. Este cuerpo que es pecaminoso va a ser vivificado, hermanos. Va a recibir vida para que el pecado desaparezca. Ahora, hermanos, lean el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces sí, hermanos, entonces sí nos podemos asumir como hijos de Dios. Porque tú estás negando al pecado, estás luchando contra lo que Dios aborrece. Y el Espíritu Santo que mora en ti, hermanos, te va a llevar, hermanos, a ser transformado. Y un día tu cuerpo, hermanos, estará libre del pecado. Hermanos, ese Espíritu que mora en nosotros nos da testimonio de que sí somos entonces hijos de Dios. ¿Se entiende todo esto, hermanos? Allá atrás, Colette, Brandon, amén, mi hermana Mari. ¿Se entiende, hermanos, la palabra? Deseo, hermanos, que esto se pueda entender. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para entender entonces que necesitamos dos cruces. La cruz de Cristo, que es el emblema de nuestra salvación, es la obra donde Él consumó todo. Y la cruz que cada uno de nosotros llevamos para someter todo lo que está en nosotros contrario a Dios y entonces vivir una vida que sí es de agrado a Dios. Amén, hermanos. Les anoto la cita y oramos entonces, hermanos. Leímos el 7, el 8, leímos el 10, el 11 y el 16. El 10 y el 11 y el 16 de Romanos 8. Hay dos cruces, hermanos. Hay dos cruces, hermanos, que ocupamos sí o sí, que ocupamos verdaderamente, hermanos. Oremos, queridos hermanos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por la obra en esa cruz, en la cruz del Calvario, donde quedó sellada nuestra salvación, donde todo el peso del pecado fue quitado de nuestras espaldas y Jesús lo cargó y lo resolvió, lo consumó para siempre. Ya no más esclavos del pecado por la obra de Cristo. Ahora, Padre, permítenos venir a ti como discípulos verdaderos, Señor, negándonos a nosotros mismos, tomando el ejemplo de Cristo para morir a nuestro pecado, a nuestra maldad, a la vieja naturaleza, a los moldes de este mundo, Señor, y seguirlo fielmente. Permite, Padre, que cada uno de nosotros pueda determinar tomar su cruz, seguir a Jesús, tomar su cruz y negar todo lo que en pecado se forma en nuestro corazón, todo lo que en maldad queremos concebir y llevarlo a cabo. Padre, que en el nombre de Jesús muramos esas cosas y podamos vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a que en nuestras vidas estén presentes estas dos cruces. La obra de Cristo y nuestras vidas rendidas a ti, a tu señorío, a tu majestad, a tu poder, a tu voluntad, a tu palabra, a la guía de tu Espíritu. Queremos no vivir para nosotros, queremos vivir para ti, Señor. No queremos estar en la vieja naturaleza. Queremos, Padre, ser renovados como personas y criaturas que han sido salvadas por la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que esto cada día tome lugar en nosotros.
muriendo al pecado y viviendo para ti, muriendo al egoísmo, a la sensualidad, muriendo a la rebeldía, muriendo al orgullo, muriendo a todas las cosas que te desagradan, Señor, y viviendo para ti en el Espíritu, Señor, viviendo para ti en tu gloria, Señor, viviendo para ti, Señor, en tu voluntad. Permite, Padre, que en el nombre de Jesús, mis hermanas y hermanos y todas las personas que puedan ver este mensaje puedan ser edificados y ser motivados a que día con día tomen su cruz y sigan el ejemplo de nuestro Señor. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios.